Tú, hipócrita lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenida, bienvenido, hipócritas lectores. Soy Christian Warnken, un hipócrita lector como tú, y este es el podcast y programa Tu Hipócrita Lector, que se emite por Pauta todos los días viernes a las 7:30, pero también lo puedes escuchar en Spotify, si quieres escucharlo por diferido. Siempre cuento, para el que por primera vez entra a este podcast, que el título, que parece raro, me preguntan por qué Tu Hipócrita Lector, es como un insulto. No, es que Charles Baudelaire, poeta francés de la línea de los poetas malditos, que se le llamaba así, del siglo XIX, en su poemario Las Flores del Mal incluye un poema al comienzo en que se dirige al lector. Le enumera todos los abismos de su alma, las caídas, los pecados, los desgarros, y al final le habla del aburrimiento, del hastío, lo llamará también el spleen, con un título en inglés, que según él es el más devastador de todos los monstruos que afectan el alma humana. Y ahí se da vuelta, se dirige al lector y dice: tú bien lo conoces, tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano, toi, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Hoy día tenemos un hipocritísima lector. Él es doctor en economía de la Universidad de Duke, la misma universidad donde estudió Ricardo Lagos, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, columnista permanente del diario Mercurio en la sección Economía. Hemos hablado muchas veces con él en el programa Desde el Jardín, trato que me explique la economía. Nunca logro llegar bien a puerto, voy avanzando de a poco. Sobre todo la microeconomía, que parece su pasión. Y bueno, es prácticamente, podríamos decirlo, no estamos diciendo ninguna infidencia, el más que probable y imposible nuevo ministro de Hacienda del nuevo gobierno que asume en marzo del presidente electo José Antonio Kast. Jorge Quirós, en Tu Hipócrita Lector. Quiero agradecerte, Jorge, primero la deferencia de haber venido a este espacio sabiendo que estás en medio de una agenda extremadamente agitada. Así que vamos a tratar de que este espacio sea un espacio placentero para ti y para mí, desde luego, y para los que nos escuchan. Gracias, Cristian, por la invitación, y que agrado estar en este remanso de cultura y de libros. No me podía negar a tu invitación y encantado de estar acá. ¿A ti los libros te hacen bien? ¿Qué pasa contigo con los libros? ¿Cuáles son los placeres que experimentas? ¿Te cambian? ¿Qué pasa con los libros contigo? Bueno, para hablar de la línea de ficción, digamos, y no entrar en los otros libros. Yo la verdad es que tuve la fortuna de tener una formación desde muy pequeño con amor por los libros. Me lo transmitió principalmente mi madre. Ella estudió literatura, además en Estados Unidos, un posgrado. En esa época era más bien inusual. Y de ahí también se me junta, y puede ser porque partí de muy pequeño, muchas veces con el libro, el objeto mismo. De ahí me viene algo de bibliófilo que tengo, soy un coleccionista de algunas ediciones especiales. Pero sí, y yo te podría decir que ha habido distintas lecturas que me han impresionado de distintas edades, y después ha sido interesante volver a algunas de ellas después de 50 años, digamos. Volver a releerla. Y volver a releerla, volver a leérmelas a mí mismo en algunos casos, porque las primeras me las leyó mi madre. Pero sí, tengo una relación muy, muy cercana. Hay veces que he leído porque he estado en un minuto en que quiero sumergirme en algo y encontrar una buena novela, donde uno a veces se sumerge y no quiere que la novela termine. No sé si te ha pasado Sí, así. absolutamente. Sobre todo las buenas novelas que a uno le emocionan, no quiere uno que termine. No quiere que termine. Te vas demorando. Tener esa sensación. A veces me recuerdo cuándo fue que leí tal cosa, en qué estado estaba, qué estaba haciendo. Entonces van a lo largo de la vida de uno. Eso. Oye, fíjate, a propósito de eso, de que no termina la novela, Mauricio Lectorat, novelista chileno, escritor, me confesó aquí que a él le pasaba, y le había pasado con novelas que lo emocionaban demasiado, me nombró varias francesas, que no terminaba el libro. O sea, eso es una locura, pero claro. No las terminaba. Le producía un dolor
Sí, terminar. sí. Bueno, él es novelista, Ya, entonces para él ya, la ficción. ya. Ahora, quiero contar acá, los quienes conocen a Jorge Quirós lo saben, pero la mayoría no lo sabe, que Jorge Quirós además es escritor de ficción y un excelente cuentista. No estoy haciendo un elogio exagerado, de hecho tuvo una muy buena reseña, entre ellos del gran profesor y crítico José Promis, quien alabó este libro Cuentos Pendientes, donde de alguna manera aparecen ciertos temas que tienen que ver con tu vida, ciertas obsesiones o ciertos personajes que te han interesado del país. Es un libro muy interesante, son 15 cuentos. Vamos a hablar en algún momento de ello, pero vamos a ir primero a tu madre. Vamos a partir con la madre. La madre lectora, profesora de literatura. ¿Es verdad que te leía la Ilíada, la Odisea, el mío Cid y el Cantar de Roldán? Sí, mira, y eso lo tengo asociado con el objeto. Había una colección que ahora la busqué antes de llegar acá, para asegurarme el nombre. Se llamaba una editorial, me parece, Atlántida, Argentina. Sí, perfecto, me acuerdo y perfecto. son libros grandes. Son libros grandes. Grandes y con dibujos que no son de niños, sino que son dibujos como medios de artistas. Y el primero que yo tuve en mis manos fue la Ilíada. Fue la Ilíada y... Tú eras muy chico, ¿verdad? Muy chico, si yo no sabía leer. Yeah. Y entonces mi madre me mostraba los monos, por así decirlo, y toda la historia de Helena, que la raptan, y después, bueno, el viaje de los aqueos a Troya, ¿no? Y el tema de Héctor, y etcétera. Yo vivía en Valparaíso y era muy chico y contaba estas historias después a amigos míos del barrio. Y una vez uno de mis amigos se le acercaba a mi mamá y pregunta si era cierto todo eso que había pasado y que yo estaba contando. Y de ahí vinieron más, me acuerdo, Mío Cid, Campeador. Pero tu mamá te leía fragmentos del libro o te los contaba. No, me los contaba y me leía algunos fragmentos. Ya. Y me los contaba y después me acuerdo del segundo fue Mío Cid, Campeador. Perdón, el segundo fue la Odisea, naturalmente. Después Mío Cid, Campeador, me acuerdo también. Y el que vino después fue la primera vez que yo experimenté que yo podía leerlo, y que fue el Cantar de Roldán. Mira, que es un libro que casi nadie lee hoy día, Claro, pero que es un libro estupendo. El Cantar de Roldán. Y después he hojeado alguna vez en librería de viejo, y los libros no son totalmente adaptaciones, tienen pedazos, párrafos que los tratan de rescatar al máximo de los originales. Y después venían otros, los cuentos del Conde Lucanor. Sí, pues. Eso de Juan Manuel, un clásico español. Claro, Cuentos del Conde Lucanor. Sí, señor. Eso fueron como la primera partida. Oye, ¿no? pero qué partida. Oye, a lo mejor el hecho de haberte metido en el mundo épico de las batallas es lo que te ha hecho meterte en esta batalla, esta épica que viene, ¿no? De asumir un cargo. Tengo un mandato desde la infancia. Heroico. Heroico. Oye, ¿y recuerdas alguna escena o algún personaje en particular? Porque eso queda, y yo creo, impregnado en el inconsciente de niños. ¿Cuáles las escenas o momentos de esos libros que más te quedaron dentro tuyo, por decirlo así? Bueno, hay dos que son naturales, dado la edad que uno tenía, digamos. Aquiles, desde luego, Claro, y el talón de Aquiles. El talón de Aquiles, historia Aquiles de y el talón de Aquiles, ¿no? Y la otra, el caballo de Troya y Ulises con su ingenio, ¿no? Entonces, el ingenio de Ulises, y esa cosa como el llamado al destino de Aquiles con su talón de Aquiles. Esas son cosas que quedaron, y después yo volví a la Ilíada 55 años después. Yo tengo 63 años y la volví a leer, y fue una cosa fascinante. Obviamente que es otra lectura, y es entender que es un libro sobre la ira. Es sobre la ira. Claro. Ese es el tema. Y es la ira y sus consecuencias, ¿no? Es muy interesante eso. Fíjate que con otro lector que vino hablamos de un libro, de un ensayo de un filósofo alemán contemporáneo que se llama Peter Sloterdijk, que sacó un libro de filosofía hace poco que se llama La ira y el tiempo, así como Heidegger, el ser y el tiempo, y hace todo un análisis de la historia del pensamiento humano en relación a la ira, y parte
con la cólera de Aquiles. La cólera, claro. ¿Ya? La cólera que causó a los aqueos Sí. tantas calamidades. Y los efectos que puede tener la ira en la historia. Después habla de los administradores de la ira. Es crítico del mundo de la izquierda Ya. que tiene bancos de ira, dice Ya, Sloterdijk, sí, y que administra eso. Claro, claro. En fin, se Qué lanzan bien. unas teorías. Mira que bien, dame la referencia, Es un pues, no texto. lo conozco. A veces es arduo de leer, pero tiene cosas que son realmente deslumbrantes. Bueno, ¿cuál fue? A ver, Valparaíso. Nacer en Valparaíso no es menor, es algo que es una ciudad que tiene mito, Sí, ¿no es sí, cierto? sí. Que marca a todos los porteños que yo he conocido, que los marca con una. Sí. A ver, Valparaíso y la literatura y los libros, Valparaíso como un lugar literario en sí mismo, Sí. para ti. Sí. No, bueno, es un lugar lleno mira, no he querido volver al paraíso, la verdad, hace tiempo que no vuelvo. La última vez que pasé estaba demasiado dañado. No sé si a lo mejor yo lo recordaba más hermoso. No, es muy doloroso. A quienes hemos amado el paraíso, verlo como está. Y lo que me ha gustado mucho es el colegio donde yo estudié de chico, el colegio alemán de Valparaíso. Lo que hizo este empresario filántropo, Deep, y no sé si tú sabes, restauró toda la parte antigua. Qué impresionante. Y el salón de actos donde nosotros jugábamos de chicos. Yo le decía a un amigo, hay que llegar a muy viejo para que el lugar donde tú estudiaste sea declarado monumento nacional y después sea restaurado. Claro. Pero claro, evoca muchísimas cosas al paraíso siempre. Bueno, voy a leer un fragmento cortito de uno de tus cuentos que lleva el título de una película que es Valparaíso, mi amor, pero tú le pusiste Valparaíso de mi amor, que dice: el puerto, después de la bohemia, cuando el cielo matutino se abre de a poco por entre la vaguada, arroja una luz equívoca y entonces parece embrujado, como si llevase consigo la tentación de la perdición. ¿Sabes? Yo creo que de ese mismo embrujo padeció Salcedo. ¿Te acuerdas de Salcedo y mi tía Aurelia? ¿Te acuerdas? Así comienza el cuento. Ya dan ganas de leerlo. Sí. Ese cuento, háblame de ese cuento. Bueno, ese cuento, la tía Aurelia es un personaje ficticio, pero que está inspirado en una tía de verdad, digamos. Las tías son una institución en Chile. Sí. Una tía que yo quise muchísimo. Ella era modista, muy exitosa como modista, y tenía una comadre que es una comadre chica que está ahí. Y tenía su historia y sus cosas. Y después lo junté con otra cosa que nada que ver, que el campeonato que había en la época era Tugar, salite a bailar, ¿no? Sí, claro. Y ahí inventé este personaje Salcedo y lo mezclé con la dinámica que sigue después en el cuento relativa a la cueca, ¿no? Y el asomo era que en ese entonces se llamaba cueca porteña y que después mutó y hoy día se le dice la cueca brava. La cueca brava, claro. Claro. Pero la cueca porteña tiene un arraigo muy fuerte. En el puerto, ¿no? Sí, señor. La cueca y también el bolero y el tango tienen arraigo. Son capitales del tango bueno, Valparaíso. Mi padre, que falleció, digamos, hace ya un par de años, le gustaban los tangos y tenía un disco que todavía me acuerdo que se llama Tangos en el Puerto. Y detrás había un dibujo así del puerto, en fin. Y claro, eran tangos, básicamente, había tanguería. Había tanguería, me acuerdo, al frente, una vez fuimos a comer, cuando yo era chico, al frente de, no me quiero equivocar, pero creo que era la Plaza O'Higgins, ahí es donde está el Congreso hoy día, sí. Por ahí, la tanguería La Gaviota, y el tipo cantaba tango, y hay todo un cuento ahí, con el tango. A ver, me hablaste de tu padre. ¿Tu padre fue profesor de castellano o enseñaba castellano y lingüística en la universidad? Mi padre fue profesor de castellano y se especializó en lingüística después. Mi padrino, muy querido, compadre de él, también lingüista, todavía vive y mantengo una correspondiente, siempre una conversación muy, muy animada y tiene mucho humor también. Lo quiero mucho. Aprovecho de darle un saludo desde acá. Desde luego, hay que aprovechar la radio. Hay que aprovechar como la radio antigua, que nos saludaba. Saludaba a mi padrino Leopoldo Sáez, pero mi padre sí, lingüista y dedicó toda su vida al tema de lingüística y junto con otro profesor, señor Morales, Félix Morales, escribieron un libro de chilenismo, que no es un libro, es una obra que se demoraron 20 años.
y que después tuvo premio en la Real Academia Española. ¿Ah? Y básicamente es un diccionario que tiene todas las palabras que ellos levantaron a través de lecturas. Cada palabra está citada con su fuente de dónde está usada. Y hay muchas palabras que son, una gran mayoría de palabras que en Chile tienen acepciones distintas de las que indica el diccionario de la Real Academia Española. Chile es muy creativo en materia lingüística. Es muy creativo. Y ese diccionario, no soy especialista en el tema, pero me parece que es la obra más monumental que se ha hecho en la materia. Hablamos de tu madre, el ascendiente que tuvo sobre ti. Imagínate, le leía la Ilíada, la Odisea, el mío Cid cuando niño. Y tu padre te guió a ciertas lecturas, te presentó autores. ¿Cómo fue la conversación? Mi padre era menos de literatura y más de ensayo. Entonces, con mi padre aprendí otras cosas, ya de más grande, ¿no? Cuando me dieron a leer una vez El extranjero de Camus, que claro, no le encontré ningún asunto yo en su minuto. Entonces mi padre fue el que me introdujo en el mito de Sísifo y en el ensayo, y así también con otro ensayo. Entonces, mi padre, yo creo que en la beta más del pensamiento, no de la ficción, digamos, el pensamiento racional, por así decirlo. Además era muy curioso, entonces él tenía muchos libros, muchos que nunca creo que leyó también, y yo me los robé de la biblioteca. Uno de ellos lo tengo hasta el día de hoy. ¿Cuál es? Que es mi libro favorito, a ver, que es la obra clásica de Schumpeter, que es Capitalismo, Socialismo y Democracia. Mi padre en algún minuto lo tenía comprado por algún motivo, y yo creo que... Pero espera, ¿se lo robaste a qué edad? No, se lo robé cuando me fui de la casa a los 17 años y dije, este libro me lo llevo. Pero tú ya conocías al autor. Lo empecé a conocer ahí, porque el primero de economía que conocí lo compré yo mismo, que es Samuelson, ¿no? A los 15 años. Pero el que me llevé después fue Schumpeter. Y Schumpeter no tenía nada que ver con lo que te enseñan en la universidad, digamos. Y en algún minuto lo fui descubriendo y leyendo. Y me acompaña hasta el día de hoy y me trae. Y por eso que mi lectura siempre está asociada al objeto. O sea, yo tengo el libro de Schumpeter en mi casa. Claro, y me acuerdo de mi casa de la infancia, que estaba el libro Schumpeter y que era de mi papá. Y alguien cortó 2 páginas, no sé por qué. Y ahí están las 2 páginas cortadas. Quiero que me expliques brevemente, porque, bueno, la mayoría de quienes están probablemente escuchando el programa, salvo que hay un economista, somos ignorantes de economía. ¿Qué es lo que te fascinó de Schumpeter? ¿Y qué es lo que, si tú tuvieras que decir, hay un concepto de la destrucción creativa, me parece que va por ahí la cosa, ¿no? Sí, lo que he podido leer yo. ¿Qué es lo que te ha fascinado Schumpeter y te sigue fascinando de ese economista? Schumpeter pasa como con la Ilíada, o sea, uno lo conoce primero y después lo conoce más adulto y de más viejo. Y ahora que ya tengo mis años, he terminado de entender a Schumpeter. Yo creo que lo terminé de entender hace 5 años. ¿Ya? Entenderlo, no lo que quiso decir ahí, sino que lo fundamental que es su aporte al pensamiento económico, que yo considero que es superior al de Adam Smith. ¿Superior a Adam Smith? Sí, por lejos, digamos. Hay una reseña hoy día, salió hace poco en el Economist sobre Adam Smith, que se cumplen creo que 250 años de la publicación. Sí. Y de la riqueza de las naciones. Sí, y lo deja, dice, mira, es un libro interesante, bueno, ¿verdad? Pero está un poquito overrated, como dicen los gringos. A ver, lo que pasa es que, y hay dos palabras, porque yo creo que aquí los que escuchan este programa se nos pueden aburrir, pero no se vayan, aprendan un poco economía. Adam Smith es el economista de la reasignación de recursos. O sea, el economista que te dice, mira, si tú tienes aquí un lugar que está aislado del otro y no comercian, no sé, entonces tú si los juntas se reasignan los recursos y se genera un crecimiento económico. Y por eso que siempre se identifica como el contrario al mercantilismo, a pesar de que la prueba definitiva de las ventajas del libre comercio es de David Ricardo, no es de Adam Smith. Y después también el tema de la especialización. Y es un gran observador, está lleno de detalles ese libro. Yo si uno tiene de repente, a veces cuando he tenido que irme a lugares y sé que no voy a tener nada que leer, a veces tomo La riqueza de las naciones y me lo llevo. Tú tomas cualquier capítulo así en el aire y es una delicia leerlo. Pero esa visión de que tú igualas vía comercio y tienes ganancias de eficiencia, etcétera, y que eso, y el punto que hace Adam Smith, y ahí lo habían hecho otros actores antes, pero que eso marca la diferencia de ingresos de los países,
no hay que olvidar que en esa época la diferencia de ingresos en nuestros países era más bien baja. O sea, a lo mejor en Bretaña, respecto a los menos ricos, los historiadores calculan que haber sido un ingreso per cápita de 2 veces más, 2,5 veces más, con suerte 3. Hoy día la diferencia con algunos países es de 10, Estados Unidos y los más pobres, o de 15. Y lo que te genera Schumpeter en un capítulo del libro, y es el concepto de destrucción creativa, y te lo dice directamente, no se dirá directo contra Adam Smith porque sería una herejía, pero te dice que lo que hace crecer al capitalismo no es la competencia y la asignación de recursos. Eso es más el crecimiento que hoy día McCloskey, un economista que yo admiro muchísimo, le llama el crecimiento smithsoniano, que tiene patas cortas, digamos. Llega hasta ahí, pero no llega muy lejos. Es el crecimiento schumpeteriano. Y el crecimiento schumpeteriano es el que innova. El que innova, el que destruye, el que innova, el que al innovar destruye. El BlackBerry que le ganó al celular típico, y después el iPhone que le ganó al BlackBerry. Y son una sucesión de innovaciones. ¿Y por qué le puso destrucción? No, le puso destrucción creativa porque dice, cada vez que tú creas algo, generas un mini monopolio por un rato, y por eso lo creas, para ganar muchísimo dinero. O sea, te mueve el ánimo de hacerte rico. Eso es lo que mueve la economía, el retorno. Te mueves por eso. Pero al hacer eso, y si eres exitoso, vas a destruir algo que existía. Y eso es la destrucción creativa. Destruiste porque estás creando. Y esa es la dinámica del capitalismo. Y esa dinámica también se ve en las personas. Yo hablaba con un economista que admiro mucho, ya tiene más años que yo, y decía, esta destrucción creativa existe en todas partes. O sea, me dijo, yo estudié ingeniería en la época de la regla de cálculo. Yo aprendí regla de cálculo, me gasté horas en regla de cálculo. Había fábricas de regla de cálculo. Y bueno, alguien inventó la calculadora y desapareció la regla de cálculo. Y no solo eso, sino que se destruyó una parte de mi capital humano. Porque un montón de cosas que aprendí ya no eran necesarias. Claro. Yo en el colegio alcancé a aprender tablas de logaritmo, que es como haber aprendido a operar el ábaco. Entonces, la destrucción creativa es parte esencial. Pero tiene otros capítulos que son cada vez más en más sentido. Sobre el capitalismo. Schumpeter lo ve como lleno de ataques. O sea, el capitalismo es objeto de ataque, y los principales adversarios del capitalismo, prepárense lectores, y tú que me estás entrevistando, son los intelectuales y los periodistas. Los intelectuales y periodistas. Y esto lo escribe en el año 1942. Son los que atacan el capitalismo. Sí, claro. Nacen al amparo del capitalismo, porque la verdad es que una sociedad socialista están altamente restringidos. O están en la cárcel. O están en la cárcel. Como algunos en Venezuela. Pero al amparo del capitalismo son los grandes adversarios del capitalismo. Eso es cierto. Está escrito con todas sus letras. Y oye, lo escribió en el año 1942. Mira la... Oye, y a nuestro país le podríamos decir que le falta más de esta destrucción creativa. Bueno, no quiero empezar a defender el programa de gobierno que tenemos. No vamos a entrar ahí, pero el programa nuestro es un programa que yo lo he dicho en otra instancia, no hay ninguna misterio. Es un programa schumpeteriano. Es schumpeteriano. O sea, cuando tú promueves una liberalización del mercado del suelo urbano, es schumpeteriano. O sea, va a haber ganadores y perdedores, pero el efecto final va a ser que vamos a tener todos viviendas 15-20% más baratas de lo que son hoy día, y vamos a tener un crecimiento mucho mayor. Y así sucesivamente. Oye, ¿y ese libro y esta inspiración de Schumpeter la tomaste de un libro que robaste? No lo robé. O sea, lo sacaste. Mi papá lo tenía ahí, y yo cachaba. Oye, me daba cuenta que mi padre no lo había leído ni lo iba a leer porque... Oye, pero era muy curioso. Entonces, en la biblioteca de nuestra casa había muchos libros. Muchos libros. Yo aprendí ciencia. En algún momento uno como que despierta. Yo el séptimo, octavo básico desperté en esta materia, y tenía un afán por leer ciencia, y mi padre no era científico, entonces, pero había una colección de Fondo de Cultura Económica, unos breviarios, libritos chicos. Famosos breviarios. Mi papá tenía clásico, toda la colección de breviarios. Una maravilla. Y algunos de ellos eran de ciencia, y yo aprendí las primeras cosas de ciencia y algunas de matemáticas
en los breviarios, en la historia matemática, historia Qué de la gran ciencia, colección etcétera. era esa. Gran colección. Del Fondo de Cultura gran colección, Económica. Oye, gran pero colección. hecha por el Estado, tú que eres liberal, por el Estado mexicano que El Estado invirtió. mexicano que nos benefició a todos. Sí. Bueno, Ahí- si el Estado te regala cosas, y sobre todo si es un Estado de otro país, bienvenido, ¿no? ¿Ah? Oye, O sea, sobre todo si es de otro país. Digamos, ¿no? ahora, tu padre que habría pensado, porque tu padre entiendo que era más de izquierda, por lo menos en esa Sí. época, que habría pensado la deriva de ese libro que tenía guardado en su hijo en el futuro. ¿Eh? Yo creo que mi padre al final estaría orgulloso porque nos crió libres Ya, y nos crió expresamente sin rencores. mira, qué, Sí, qué importante sí, eso. sí. ¿Eh? Y mi madre también, pues los dos. Oye, volvamos a Valparaíso, porque yo te pregunté, a ver, tú eres porteño, ¿qué ficción o qué libro de Valparaíso para ti resulta entrañable? Entiendo que hay uno que es de Joaquín Eduardo Bello, no sé si me equivoco o Sí. no, por ahí lo averiguamos. Sí. Valparaíso Sí. de Joaquín Eduardo Bello. Hablemos, Sí. hablemos de ese libro. Sí, mira, creo que le he comentado a más de alguien alguna vez. En la enseñanza media yo estudié en un colegio experimental, ¿sí? Y de la Universidad de Santa María. No, Y pero estudiaste en el colegio alemán hasta un curso y después hasta sexto, hasta Sexto terminé sexto, Ya. en séptimo me fui, después en octavo estuve en el alemán de Villa Alemana Ya. y después seguí en el colegio experimental. Y en ese colegio los programas los hacían los propios profesores, el programa de educación. ¿Ah? Y era independiente del Ministerio de Educación. Qué impresionante Completamente. eso. Pero ¿no? qué impresionante. Era un programa, yo estudié con un programa distinto de enseñanza media. Y se tocaba un gran profesor de literatura, podía ser una clase alucinante. Sí, Claro, se tocaba un mal exactamente. profesor. Era- bueno. no, pero el nivel de la docencia era muy bueno. Nos educamos al amparo de todos los recursos de Santa María de la época. ¿Mm? Pero había un profesor de castellano que, aún habiendo sido partícipe aparentemente de este programa, él difería en una parte del programa de literatura y dijo: yo, por un tema personal de mi compromiso con lo que yo creo que tienen que hacer, muchachos, al programa de lectura que teníamos le vamos a agregar otras lecturas que ustedes cada 2 semanas o 3 tienen que entregarme, ¿Ya? y es literatura chilena. Y yo le agradezco porque si no, no habría leído literatura chilena. Y ahí leímos Casa Grande, Orrego Lugo. De Orrego Lugo. Sí, señor, una Se cosa leí- que jamás en la vida había leído hoy día, digamos. ¿Ah? Pero Casa Grande, recuerdo el pasado, Vicente Pérez Rosales. Desde luego. Y una de ellas fue, y también la cosa social de La viuda del conventillo, no me acuerdo Sí, quién de era. Romero, Alberto Romero. Y bueno, de los Manuel Rojas, etcétera. Y uno de esos fue Valparaíso, de Joaquín Eduardo Bello. ¿Qué recuerdo guardas de ese libro? Mira, el primer recuerdo del curso. El curso no lo pudo terminar. ¿Ah? ¿Ya? Y al final era evidente cuando llegó la prueba que no lo habíamos leído de los 30 el curso, no sé, 4 o 5. Y entonces el profesor fue comprensivo y dijo: se quedan los 4 que lo leyeron y a ellos les tomo la prueba. ¿Ah? Y la prueba fue una prueba libre y abierta. Y de la pregunta de la prueba, yo terminé de entender el sentido del libro. O sea, la pregunta te llevó a entender A el entender sentido el libro. Y la pregunta era que describiéramos cómo el autor describía los aromas, sus sentimientos, su impresionismo ante el paisaje. Mira, qué buena pregunta. Y ese es el libro. Y Ese es claro, el libro del paraíso. Es a través de los sentidos. que Claro, llega. ese es el sentido. Claro, claro. ¿Y te acuerdas de alguna escena, un momento, alguna imagen de ese libro? Para que venga, me dieron ganas de releer, lo leí hace tiempo. ¿Ah? Pero, Lo que recuerdo es el final. ya. Hay un final que me hace el paralelo con este famoso poema de... ¿De quién es este poema de: me acosté llorando por mi infancia ida, por mi padre muerto, por mi hogar desierto, días, meses, años han pasado ya. ¿Será Amado Nervo? Y en la casa... No, chileno. Ah, ese es chileno. Y A chileno. ver, no recuerdo, que no me suena que No, Pero qué lindo famoso. poema. No, me acosté llorando por mi infancia Ah, ida, por mi se padre recitaba muerto, por mi antes. hogar desierto. Tienes razón, ese poema se Días, recitaba. meses, años han pasado ya, y en la casa en ruina, desde los cimientos hasta las cornisas de los aposentos, todo que distinto, que cambiado está. Precioso poema, po. Hermoso y melancólico. A ver, que si lo ponemos ahí en el celular, lo encontramos en 2 minutos, ponemos la primera verso y sabemos quién es. Pero ¿Cómo parte? él lo escribió: ¿Cuál es el primer verso? me acosté llorando por mi infancia ida. Me acosté. Víctor Domingo Silva. Sí, señor. Gran poeta, Claro, que ya no claro. se lee. No se lee, pero Víctor Domingo Eso, Silva. Mira, tenemos soplones aquí, bueno. Víctor Domingo Silva escribió ese poema. Víctor Domingo Silva, pero sí, muy Víctor Domingo importante. Silva escribió ese poema después que fue a visitar su casa de su infancia en Tongoy. Mira,
la visitó y ha estado en un estado ya... Y entonces se queda dormido y despierta y escribe ese poema. Que es un poema, yo creo, de los poemas bellos de la lírica chilena tradicional. Oye, tía, y ahí hago la conexión con Joaquín Edwards Bello, porque de la escena que me acuerdo, porque es un libro así como Archipiélago, habla de tantas cosas que no tiene como una trama, digamos, es como esta mezcla entre crónica que después la hereda del otro Edwards. Que es muy libre. Claro, es muy libre. Como que flanea. Claro, flanea, sí. Sí. Pero al final la parte que me recuerdo y que tiene esa como nostalgia, ¿no? Es que está en su habitación que ocupó, me parece, no sé si en Valparaíso o en Limache, porque hay viajes a Limache, me parece, al lugar fuera de Santiago, en tren. Y él pide que saquen de a poco el papel con que estaba cubierta su dormitorio, ¿Ya? para descubrir el que había, para recobrar el que había antes. Esa se me quedó grabado Esa dentro de escena. esa escena. Oye, estaba pensando lo que tú estabas diciendo, que en Chile tenemos literatura chilena, pero tuvimos una cantidad de autores, tanto poetas como narradores, que se leían en los colegios y que no deja de ser. O sea, son nombres Eduardo Barrio, claro. Manuel Rojas. Un perdido, Eduardo Barrio. Un perdido. Famoso, claro. Es novelista, Eduardo Barrio. Pedro Prado, Alsino, Casa Grande o Recoluco, estamos yendo más atrás. Sí. Este mismo Víctor Domingo Silva, La Frontera, Luis Durán, que es el mundo del sur. Claro. Oye, había mucho, sí. Un mundo de escritores que como que la vanguardia llegó y los olvidamos. Los olvidamos y creo que son, son parte de yo creo que nos hizo mal olvidarlos. Son parte de la formación de la nación en su minuto. Del imaginario. Del imaginario de la nación. Sí. Se nos pasó la mano con los criollistas que duraron mucho, tal vez. Claro. Y la gente quedó media saturada. Mariano Latorre. Ya, al final ya nadie quería Casa de la Infancia, en fin. Sí. Pero sí, yo creo que hay un imaginario ahí. Es la construcción de la nación, ¿no? Siglo XIX, que después perdura entrado al siglo XX. Y que es parte no hay país sin literatura, ¿no? Desde luego. Y qué interesante que lo diga un ministro de Hacienda, eso me encanta. Es que ese debería ser el titular, No hay país sin literatura. Eso sería revolucionario, un ministro de Hacienda. Ahora, la literatura no cuesta mucho dinero, eso también hay que decirlo. Déjame llegar a eso. Se puede disfrutar muchísimo de literatura y cuesta muy poquito. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Oye, no hay país sin literatura. Estos autores chilenos, de alguna manera se te quedaron ahí y de ahí vino tu vocación por escribir y porque, escribiste este volumen del cuento, entiendo que has seguido escribiendo, no sé si publicaste un libro después con tu hija sobre los terremotos. No, esa es una crónica. Es una crónica, ya. Pero de alguna manera te marcaron en tu manera de escribir o te ayudaron a poder escribir estos cuentos, los cuentos pendientes, Jorge. Estoy hablando con Jorge Quiroz. Sí, no sé si me ayudaron tanto, porque los cuentos estos son todos, lo dice también el profesor Promis cuando hizo la reseña, retorna al estilo canónico del cuento. Y el estilo canónico del cuento es que hay una coda iluminante al final, ¿no? En que las cosas van de una cierta manera y de repente hay un twist. Y después tú te acuerdas que a lo mejor previamente había un anuncio de que venía un twist. Y ahí yo creo que mi modelo está mucho más cerca de Borges que de los... Ya, y ahí sé, y por eso lo traje, que hay un cuento que a ti te encanta. Me fascina. Voy a leerlo, no lo digas todavía para que mantengamos la sorpresa a quien nos está escuchando. Miren, a ver si adivinan lo que nos están escuchando. De hecho, lo releí porque sabía que te gustaba y es extraordinario. Extraordinario. Comienza así. A mí tan luego hablarme del finado Francisco Real. Yo lo conocí, y eso que estos no eran sus barrios, porque él sabía tallar más bien por el norte, por esos lados de la laguna de Guadalupe y la Batería. Arriba de 3 veces no lo traté, y esas en una misma noche, pero es noche que no se me olvidará, como que en ella vino la lujanera porque sí a dormir en mi rancho, y Rosendo Juárez dejó para no volver el arroyo. Es Hombre de la Esquina Rosada, de Jorge Luis Borges. Un Borges
que se acerca más al mundo criollo, Sí. al criollo Sí. argentino. ¿Por qué te gusta Pero tanto este cuento? Bueno, Guatemala. a lo mejor ese es uno de los pocos cuentos que descubrí por mi padre. ¿Ah? Mi padre era fanático de Borges. Y Borges tiene algo que a la literatura del boom, en fin, que yo también la leí un tiempo largo en mi vida y me fascinaba. Y después también, uno pasa por etapas, ¿no? Borges, tomando la tradición gaucha, por así decirlo, se monta sobre esa, pero escribe el cuento con un canon clásico. El canon clásico es la sorpresa al final, ¿ah? Que te la anuncia al comienzo, de hecho está anunciada en el primer párrafo. Claro que sí. ¿Ah? Sí. La lujanera, esa Sí. noche que la lujanera a los juegos hospedó en mi casa. Sí. ¿Ah? Claro. Después uno se olvida con el primer párrafo y lo redescubre al final, ¿no? Entonces recoge esa tradición gaucha, pero la estructura en el canon clásico del cuento, ¿no? Yo de Borges, Borges me ha recomendado muchos libros, ¿ah? Desde la tumba. Sí, es un gran lector. Escribió, yo una vez le leí algunas entrevistas, gracias a él descubrí a Wilkie Collins. Wilkie Collins. La piedra lunar, y es clásico, es una novela que no tiene esas aspiraciones de repente que tienen algunas otras, Claro. pero que son esas novelas que uno se mete y no las puede terminar, o sea, no las puede soltar. Y a ver, cuéntanos un poco más de qué trata esa novela, por qué te gustó tanto. Wilkie Collins, ¿Mm? porque en Wilkie Collins, al igual que muchos victorianos, ¿no? También está este otro Trollope, ¿no? Trollope, Wilkie Collins, toman su costumbrismo, ¿sí? El guardián, The Warden, de Trollope, un costumbrista total, o The Little House of Arlington también. Toma el costumbrismo, pero lo estructuran en una figura literaria clásica, canónica. El caso de Warden en la novela y Wilkie Collins en la novela de misterio. ¿Ah? Pero está llena de costumbrismo. ¿Ah? Y tú te das cuenta cuando todavía lees una novela de detectives, que es otra de mis preferencias secretas. ¿Ah? ¿Ya? En mi casa de Sabayar tengo todas las novelas de detectives que me gustan. ¿Ya? Tú ves que las buenas novelas de detectives siempre tienen costumbrismo. Cuando describen al detective, el ayudante, al lugar que llegó. O sea, tú lees a Simenón, Sí, y Simenón, ese personaje, que- ¿cómo se llama? El típico Maigret. Maigret. ¿Ah? El inspector Maigret. El inspector Maigret, y cuando llega a una oficina de carabineros, a una comisaría, sí. siempre se toman su chaquito vino blanco. Sí. Y son las 12 del día. Sí. Bueno, estamos en Francia, ¿no? Estamos en Francia en los años 30. Sí, ¿ah? sí. El tabaco. El tabaco. El café, el olor del tabaco. París. París, qué sé yo. Una Entonces, maravilla, Entonces un goce. hay un goce. A Agatha Christie se le hace poca justicia en las traducciones, que son horribles. Así. Pero horrible. Si yo digo, por favor, lean a Agatha Christie en inglés. Tiene una característica, la mira como menos, una cuestión de detective. No, pero en inglés es una costumbre, es una gran. Describe con mucha ironía el mundo de la high class británica en los años 30, digamos, el periodo entre guerras, ¿no? Así que eso. Oye, vamos un poco al Jorge Quirós cuentista. En este volumen de cuentos, Los Cuentos Pendientes, estoy conversando en Tu Hipócrita Lector con Jorge Quirós, flamante ministro de Hacienda del gobierno recién electo. Son 15 relatos que tienen que ver con la historia de Chile, la historia de las últimas décadas, la historia reciente y cotidiana. Alguien elogiándote a ti como economista ha dicho que tú eres tú eres microeconomista, la microeconomía es tu pasión y tu especialidad. Pero que tú eres un economista con calle, que se sabe el valor del precio de la marraqueta, no del pan de masa madre. ¿Es verdad eso? Así me han dicho. Ya. Comparándome con otros. Ya, tiene calle. Y estos cuentos, Jorge, tienen que ver con la calle. Sí, claro. Cuéntanos cómo nace el mundo que quisiste mostrar aquí en Cuentos Pendientes. Mira, esto de... Tú una vez me preguntaste que por qué escribía, y yo hace como una entrevista hace como 4 o 5 años te di una respuesta, y una persona muy observadora que vio el programa dijo, tú esa respuesta no es genuina.
¿ah? Qué terrible. Y entonces ahora te quiero dar la genuina. Ya, la pensaste. No la pensé, sino que en ese minuto el tipo que tenía una cierta cualidad en coaching me empujó y le dije, no sé por qué escribo. Ya. Esa es la respuesta. Ajá. No sé por qué escribo. Ya. No sé por qué escribo, pero es como algo compulsivo, digamos. ¿Ah? Ya. Y esos cuentos los escribí en un cierto estado en que estaba pasando por algunas etapas un poco más duras de mi vida y los escribía como si me lo estuvieran dictando. Oye, y allá. Entonces no es que haya tenido... y el único modelo que tuve fue Borges. Ahora, ¿por qué? Porque eso sí me lo propuse, ¿ah? Porque yo antes escribí una novela que nunca la he publicado. Y me pareció que la novela me quedó como un archipiélago, una cosa. Entonces me propuse, estaba justo leyendo un libro que me había recomendado una vez el doctor Otto Dörr, ¿ah? Una psicobiografía de Goethe. ¿Ah? Y en la psicobiografía de Goethe se analiza el Goethe inicial, que es un poco manierista, que se llama, y dice el psiquiatra, que hace esta psicobiografía, que es un buen ejercicio partir con algo sujeto a una disciplina. O sea, a lo mejor es bueno escribir primero un poema, un soneto con todas las reglas del juego y después el arte libre. ¿Ah? Y entonces yo dije, yo partí al revés, escribí una novela que la tengo guardada, que fue un archipiélago, creo que tiene pedazos, la amputaría y tiene pedazos muy buenos, creo yo, pero como conjunto es desequilibrado. ¿Ah? Entonces me propuse como disciplina escribir cuentos y dije que entonces yo creo que lo único que seguí fue a Borges en la cosa canónica, pero después era como que me estuvieran dictando. ¿Ah? Esa es la verdad. O sea, ya descubriste la forma con Borges y ya teniendo esa forma, el continente, el contenido fluyó. Y me visitaron las musas. Te visitaron las musas. Claro, bueno, ¿no? por ejemplo, vamos a leer un fragmento del cuento Los días de los cerezos, que es el fragmento que elogió el crítico José Promis y que parece que a ti te gusta mucho. ¿Y no te animas a leerlo tú? Ya, pásamelo. Claro. Leo. Bueno, Los fríos, los días de los cerezos, a mí, de los cuentos, yo te lo conté la otra vez tuyo, que escribiste, el que más me emocionó es Dry Martini en el Ritz. Sí, ese y que fue, tiene que ver con la clase media chilena y tiene el que más ver popular de todos con la los aspiración. cuentos. Es un cuento Sí. conmovedor. Yo casi lloré al final, Sí. no estoy exagerando. ¿Ah? Yo creo que toqué una tecla de Chile ahí, porque ese verano cuando lo publiqué me llamaron personas de distintas, que sé que tienen distintos orígenes sociales, muy diversos, y todos elogiando ese cuento. Por lo tanto, hubo alguna tecla de nuestro país que toqué ahí. ¿Qué crees tú? ¿Qué tecla tocaste ahí? Primero contar la historia, Sí, brevemente, sí. sin spoilear el cuento completo. La historia es una pareja de clase media alta, diría yo, o de origen más bien de media alta, o lo que le llamábamos media alta en Chile en esa época, de personas que se criaron en colegios particulares, en fin, y que se conocen en los años 60, ¿no? En los comienzos de los 60, y tienen sueños, ¿ah? Tienen sueños, y uno de sus grandes sueños es Europa. Ya de hecho el sueño de Europa es un tema muy chileno porque Chile hoy día la gente viaja a todas partes, pero en esa época el país aislado, ¿no? y pobre. ¿Ah? Nunca está dicho que el país era pobre, tiene un ingreso per cápita, no sé cuánto, pero es lo que está en el trasfondo. Y sueñan con el viaje y les van pasando cosas en la vida. Las cosas que le van pasando son las cosas que le pasan a Chile, digamos. Ellos, el marido tenía un campo y lo pilla la reforma agraria. ¿Ah? Después de la reforma agraria, bueno, viene el golpe y está feliz porque va a surgir y qué sé yo, pero después lo pilla la fijación del tipo cambio, después se endeuda, después... Entonces el viaje se va postergando y no llega nunca a ese minuto y se produce ahí después algo que yo he leído en otras partes. ¿Ah? Obviamente es un tema muy antiguo hay un ensayo muy re bueno de Julián Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro, el peruano. Sí, muy re bueno sobre Madame Bovary. Y dice cómo Madame Bovary, de tanto imaginarse el minuto de la seducción y de su engaño a su marido, cuando llega, la frustra porque no hay nada que supere el goce previo. Claro, exactamente. Entonces, en el tema de Europa, del viaje a Europa, se lo imaginaron tanto que al final cuando llega en otra época, Europa ya no es la misma, no es la Europa de Thomas Mann, ¿no? De Muerte en Venecia, que no, tú vas a Venecia y ya las colas, en fin. Lleno de turistas. Se produce esa... Y bueno, es un tema muy tocable de duda, cuando se te va la vida esperando algo. Y también... Hay un libro que me fascina, que
que es El desierto de los tártaros. Oh, de Dino Buzzati. Claro, de Dino Buzzati. Extraordinario. Que va por otro lado, pero también tiene ese mismo elemento. El elemento de la persona que se imagina. En ese caso no alcanza a vivirlo, ¿no? Ujú. Se imagina que hay un minuto de heroísmo en su vida y vive para eso. Claro. Y se le pasa Ahora, el final, no vamos a spoilear, pero el final es extraordinario. Extraordinario. La última escena. No lo vamos a decir, pero es una de las escenas más potentes de la literatura italiana. Ahora, lo hicieron cine, ¿eh? sí, y buena película. Buena película. Hay opiniones variadas sobre la película, pero sí, buena. Jorge, al que te estaba pensando mientras estabas hablando de este Dry Martini en el Ritz, tiene que ver también con el impacto que tiene la economía en nuestras vidas, cómo marca nuestra vida. Tal vez eso hace que tú, como economista, que vas a ser ministro de Hacienda, es capaz de colocarte en la historia, no sé cómo decírtelo, en la historia, en la microhistoria pequeña de cada ser humano, de cómo impacta la economía, cuán importante es las políticas que se tomen. Sí. Mira, yo te voy a hacer un mínimo, ya que estamos en un confesatorio. En un confesatorio y puedes pasar recado, digamos. Quisiera hacer un recuerdo de un profesor que tuve, que falleció hace poco, y que me marcó en muchos aspectos, ¿eh? Tuve muchos profesores que me marcaron. Tuve un mentor de la Universidad de Chicago, en fin. Pero este profesor, Andrés Sanfuente, él hacía economía del trabajo, ¿no? El mercado del trabajo, en fin, el desempleo, etc. Y estábamos en el año 82, me parece, en que hubo una crisis enorme en Chile, producto cayendo del orden de 12-13% en las cuentas nacionales actuales, en esa época era 15%. Y el desempleo gigante, ¿no? Y entonces él, en la clase de desempleo, parte trayendo un psicólogo. Y es un psicólogo que había hecho un seguimiento de familias no pobres, sino que de la clase media, en fin, profesionales, que habían quedado desempleados. Entonces lo que pasaba el primer mes, el segundo mes, porque no había pega, digamos. Entonces pasaba el tercer mes, cuarto mes. Y cómo se empieza a producir el desmoronamiento psicológico, digamos, ¿eh? Y la frustración y los problemas de pareja, en fin. Y eso a mí no se me olvidó nunca más. Uh-huh. Y por eso el tema del empleo es un tema que para mí es el número uno en la economía. Uh-huh. Y es un tema donde, digo, los economistas profesionales no podemos ser ajenos. Ese es el que más marca en la vida de las personas. Uh-huh. Ahí hay otro cuento que también está inspirado en un hecho que me tocó conocer, que es una persona que está desempleada, pero que sale todos los días de su casa, vestido, con terno en esa época, todo, a trabajar porque no se atreve a decirle a la mujer que está desempleada. Uh-huh. Y construir una realidad paralela. Pero qué tremendo. Entonces, yo te digo... ¿Cuál es ese cuento? Déjame, yo me lo leí hace tiempo, pero voy a releer. ¿Cuál es el título? Estamos hablando de... Tendría que ver el índice para... Bueno, no a ver, déjame ver... Pares y no, en el Comendatore, Los elegidos, El muerto, Estefan, Los días de los cerezos, Los armas de los bosques, Paso por la ciudad, su voz... Paso por la ciudad. Paso por la ciudad, lo vamos a marcar acá. Oye, Jorge, ya, pues tú ibas a leer el fragmento... De Los días de los cerezos. De los días de los cerezos. Estamos, para que no nos olvidemos, porque algunos están recién conectándose, estamos en Tu Hipócrita Lector, un confesionario de lectores. Soy Christian Vanken, un hipócrita lector como tú, y tenemos otro hipócrita lector, Jorge Quirós, economista y flamante nuevo ministro de Hacienda del gobierno que asumirá en marzo del 2026. Léete el comienzo, el primer párrafo que tanto le gustó a Promis, el crítico, y que también te gusta a ti, entiendo. Eran los tiempos en que el agua aún era abundante y los campos se irrigaban a riego tendido, y aún a nadie se le había ocurrido cubrir de frutales los cerros, que permanecían entonces siempre amarillentos, sumidos en un barbecho perpetuo. Por esos años los tomates, si bien no intentaban como hoy una suerte de sobrevida insulsa a merced del frío artificial, sabían en cambio a pulpa tierna y sabrosa cuando se nos ofrendaban, recién arrancados de la mata. Era la época en que los fundos producían de todo un poco a la vez. Ya podía haber ahí un potrero dedicado al trigo, y a otro a las hortalizas, o incluso un espacio para los frutales, que a diferencia de los de hoy, achaparrados, encorvados y faltos de dignidad para ser cosechados sin mayor esfuerzo, eran en cambio altos, frondosos e inútilmente orgullosos de sí mismos, al punto que los frutos de la copa, inalcanzables y asomados siempre al sol, tenían el destino soberbio de vivir su ciclo completo
hasta caer maduros por su propio peso contra el suelo. Todo ello formaba un universo extraño y multicolor, que ya no puede hallarse en los mapas, tan atávico que hoy resulta incluso difícil de recordar o siquiera imaginar. Qué buen comienzo, buen comienzo. Vargas Llosa, en su memoria, no sé si la leíste, si no la leíste te la recomiendo, El pez en el agua. La empecé a leer Ya. y la dejé. No, tienes que leerla ahora. Ahora es el momento para si me leer. acuerdo del tema. Ya, Iba ya. cambiando capítulo por capítulo. Un capítulo de política y un capítulo de su... Va Sí, cruzando va su infancia ya. Sí. Pero cuando cuando Vargas Llosa crea el Movimiento Libertad y cuando se da cuenta que ya está metido en la ola que hace candidato presidencial y le cambia la vida completamente. Ajá. Y dice lo siguiente. Dice, desde que comenzó mi vida política tomé una decisión. No voy a dejar de leer ni de escribir siquiera un par de horas al día, aún si soy presidente. Fue una decisión solo en parte egoísta, también dictada por el convencimiento de que lo que quería hacer lo haría mejor si conservaba un espacio personal amurallado contra la política, hecho de ideas, reflexiones, sueños y trabajo intelectual. Cumplí lo concerniente a la lectura, aunque no siempre el mínimo de 2 horas diarias. En cuanto a escribir, me fue imposible. Quiero decir, escribir ficciones. No solo era la falta de tiempo, dice Vargas Llosa. Me era imposible concentrarme, abandonarme a la fantasía, alcanzar ese estado de ruptura con lo circundante, que es lo formidable de escribir novelas. Interfería en preocupaciones impuras, inmediatas, y no había manera de escapar a la agobiante actualidad, dice Vargas Llosa. Bueno, te va a pasar lo mismo, vas a estar en el corazón de unas tareas más importantes. ¿Qué vas a hacer? ¿Has pensado en eso como lector y escritor? A ver, como escritor me viene pasando eso desde el 18 de octubre. ¿Ah, sí? Sí, señor. O sea, todo el mundo me dice, ¿por qué no? Tú una vez me preguntaste, yo te Sí. dije algo de las musas y te inventé una respuesta así de ¿Ya ese tipo. tiene que ver el estallido con esto? Es que el estallido a mí me motivó, me hizo pensar. Yo ya una vida bien próspera como consultor en mi empresa, además que me gustaba hacer lo que hacía, cada vez tenía más tiempo, ese tiempo lo dedicaba a escribir, a leer, en fin. Y la verdad es que eso me cambió. Y me cambió, o sea, me hizo pensar en uno tiene ciertos talentos, ¿no? Y ¿por qué no? Todo el mundo se ha dedicado a la política, dice, yo ocupo mis talentos en el servicio público, yo nunca lo había ocupado. Y dije, no, esto tengo que meterme. Y ahí inicié ese ciclo de columna del Mercurio, escribí 70, desde que partió el estallido. Y cada una de esas tenía un trabajo detrás. Y alguien cuando dice, una vez alguien me dijo, oye, si el programa de Jorge Quiroz está en las 70 columnas. ¿Ah? No pude pensar en otra cosa sino en eso. Y seguí leyendo, por supuesto, hasta el día de hoy. Y sigo leyendo. Estoy leyendo unos libros bien entretenidos hoy día, un poquito, no va a ser de gusto general, pero bueno. Pero ciertamente tú te pones en ese modo mental. Y es un modo mental del realismo, ¿no? O de lo que trata ese realismo, el pragmatismo, de ver cómo hacer esta cosa, cómo hacer la otra, qué impacto tiene esto, qué impacto tiene el otro, y no te sales de ahí. Ahora me apasiona, porque la economía es otra de mis pasiones. Pero Vargas Llosa recomienda el consejo que te da, o que nos da, es, ok, entren en el terreno de la política, pero dejen un espacio para la lectura. No, la lectura sí, pero problema él es dice la escritura. y es lo que me ha pasado a mí con la escritura. Ya. Desde el 18 de octubre. Ok. En la escritura de ficción. Sí. Me convertí creo que en un muy buen columnista, obviamente no ficción. Ahora, me acompañó la ficción porque muchas de mis columnas siempre traía a colación algún libro, alguna cita, porque mi objetivo era poder llegar al público educado, pero amplio. ¿Ah? Oye, citaste unos autores a la pasada. Citaste a Thomas Mann. Entiendo que, por ejemplo, es un autor que te interesó. La montaña mágica parece que o sea, no lo he citado aquí, pero lo he citado en otras oportunidades. Sí. Sí, No, pero ahora dijiste algo pasada, sí. dijiste Thomas Mann en la pasada. No sé por qué dijiste Thomas Mann. No, hablé de Goethe. No, si también hablaste de Thomas Mann. Sí, podemos revisar el audio. Vamos a revisar el audio. ¿Ah? ¿Lo dijo o no lo dijo? Ya. Sí, Thomas Mann. Ya, hablemos. Hablemos de Thomas Mann. Mira, yo en mi casa mi padre tenía muchísimos libros, entonces yo a veces llegaba, estudiaba en Santiago, llegaba el fin de semana, y a veces me paseaba en la noche y tomaba uno. Y en ese minuto me acuerdo que había dado exámenes en la universidad, y después de los exámenes, que se llama la semana solemne de los exámenes, tenías como una semana libre. Entonces me fui a Viña y
y tomé La montaña mágica. No tenía mayor referencia, en esa época no había internet, acuérdate, entonces no era como para... Y la verdad es que no la pude dejar, y la encontré fascinante, y la he vuelto a tomar. Yo leo en alemán también. Y la puedes leer en alemán. Sí, es pero arduo. te debo confesar que esa no la he podido leer entera en alemán porque tiene partes muy difíciles, pero sí me he solazado comparando algunas traducciones y veo la poca justicia que se le hace en algunas de ellas. En particular una frase que tiene cuando parte el prefacio, una advertencia al lector, una especie de... Porque la novela es una novela sobre el tiempo al final. Sobre el tiempo. Para mí gusto sobre el tiempo. Ese es y es una novela un poco profética de todo lo que está pasando en Europa y lo que va a pasar en el mundo. Sí, uno puede tener esa lectura también, pero yo creo que para mí gusto, y te lo trata de decir muy expresamente en alguna parte intermedia de la novela sobre el tiempo, y tiene una parte al comienzo que es yo si no saben leer la novela, por lo menos leanse el prólogo que tiene una página y media. Donde dice que en la novela va a hablar de un tiempo remoto. Y él está escribiendo la novela en 1923 y está hablando del tiempo previo a la Primera Guerra Mundial. O sea, no es remoto, es de hace 9 años. Pero lo que quiere decir es que en el tiempo ocurren cosas, es como esta frase que creo que dijo Lenin, ¿no? Que hay días, hay años en que no pasa nada y hay otros meses en que pasan años. En el fondo eran 4 años en que había pasado un siglo, digamos. Porque la Europa pre-1914 y la Europa la que escribe Mann, 1923, es un mundo totalmente distinto y por lo tanto está escribiendo sobre un tiempo muy, muy, muy remoto. Un tiempo, dice, que no se mide en años, ni siquiera en... No sé si hubo la verdad ciclos estelares y Neruda a lo mejor le copió a Mann, pero algo así, hace referencia a las órbitas celestes. Y después dice, pero es una narración que por ser del pasado le queda cómoda al narrador, dice. Y dice, el narrador, ese conjurador, estoy haciendo mi propia traducción ahora, yo la traducí, ese conjurador que murmulla conjugando en tiempo pretérito. ¡Wow! Qué buena. El narrador siempre cuenta lo que pasó. El eras una vez. Sí, ¿no? Había una vez. ¿Te acuerdas de algún personaje de la novela? Yo me acuerdo de Madame Chauchat. Madame Chauchat, la que daba los portazos. De los portazos. Cuando entraba a las habitaciones. Bueno, Hans Castorp, desde luego, que es un personaje medio, de la medianía, ¿no? Es como un observador de lo que está pasando. Settembrini. El otro era Nafta, se llamaba. Nafta, sí. Settembrini. Sí. Es una tremenda novela. No, tremenda novela. Es una de las grandes novelas. Pero es de las novelas que lo traes con una amiga, colega también, hace muchos años hicimos como una lista de esas novelas y salió hasta un reportaje de esas grandes novelas que no todo el mundo ha terminado. Esta es una que citaba muchas veces por grandes novelistas que no la pudieron terminar, digamos. Yo he tratado de leer Ulises y no he podido, digamos. Claro, eso ya es otra cosa. Claro. Ya estamos hablando de algo que puede ser más arduo aún. Y a propósito de ese mundo europeo, en este caso más de la Mittel Europa, antes de la guerra, después de la guerra, hay un libro que yo sé que también te gusta y que a mí me fascina y que me parece muy actual en muchos sentidos. Es El mundo de ayer de Stefan Zweig. Entiendo que te interesa ese libro. Sí, es un tremendo libro. Es un tremendo libro. Y es un libro que yo, aun cuando a alguien no le interese mucho el tema, yo le recomendaría siempre leer el primer capítulo de ese libro. Y ni siquiera el primer capítulo, la primera mitad del primer capítulo, en que él recuerda, dice, si tuviera que... Me acuerdo como parte en alemán, pero decía algo así como, si tuviera que usar una palabra, resumir en una palabra cómo era el mundo en que yo me crié, en que yo crecí, esto es el mundo antes de la Primera Guerra Mundial. No dice la Primera Guerra Mundial, es 1914. Diría que es el mundo, diría que era la edad de oro de la seguridad. Y
después muestra cómo esa seguridad en la cual él se crió, la verdad es que era como ficticio, Sí. no existía. Y es un pensamiento que siempre me ha perseguido, el entender y yo creo que tal vez por eso que cuando vino el 18 de octubre y todo lo que pasó con Chile, me moví, me metí en este otro camino, ¿no? Porque me recordó estas lecturas, ¿no? La lectura de Stefan Zweig. Y claro, uno no puede ser, ¿cómo se llama? No vamos a volver al mundo pre-estallido, que cambió tantas cosas. Y no se podía volver. No se podía, pero tú tienes que encontrar cuál es el camino, porque recordemos que Stefan Zweig escribe ese libro, creo que lo termina en 1942 por ahí, curiosamente el mismo año que publican el libro de Schumpeter, y que también tiene y lo envía a su editor y se suicida. Claro, se suicida en Petrópolis. O sea, no ese mundo él no lo ve volver. Él encarna la tragedia de una Europa que es un humanista del sueño que él tenía, que él pensaba que es devastada, ¿no es cierto? De hecho, en alemán tiene una, no sé si en las traducciones también lo ocupan, tiene un subtítulo del libro: El mundo de ayer, recuerdo de una Europa, algo así. Claro. Él fue el primero que tuvo el sueño además de una Europa unida, que después se transforma en la Unión Europea, pero el primero que la formula es Stefan Zweig. Tú eres andinista. O era, tal vez. Era. Después la pandemia me dejó con alguna dolores de espalda que me Cerro Marmolejo, José Misia. Eres andinista. ¿Hay algún libro de andinismo o algún libro sobre la montaña? Bueno, la montaña mágica podría ser uno, ¿no? En que la montaña esté presente y que sea un libro importante para ti. Sí, es un libro que leí hace un par de años atrás, de un escritor austríaco, no recuerdo el nombre en este minuto, en alemán es Ein ganzes Leben, que sería toda una vida. Y es un libro es un poquito el equivalente a un Stoner, donde el maravilloso Stoner, claro, de John Williams, la historia del profesor, que es un profesor, que es alguien que viene del mundo más bien rural y trata de estudiar en una escuela agrícola en Estados Unidos, en un departamento de una universidad estatal, y ahí en el ramo de literatura descubre su pasión por la literatura, y después es toda la vida de Stoner, ¿no? Pero con la literatura. Esto con la montaña es parecido el libro. Es un libro donde es un hombre que vive en la montaña, que es un poco huérfano, que es criador de cabras, y empieza a ver cómo la montaña se va transformando y eventualmente se transforma en un objeto de visita, y después aparece los andariveles para los esquí, y cambia la montaña, ¿no? Y es la vida narrada desde esa perspectiva, un pueblo montañés alpino en Austria. Vamos a anotar acá el título. Entonces era, para que los que están escuchando... Toda una vida, y yo creo que si uno pone Ein ganzes Leben o Toda una vida, lo encuentra en internet, y sabemos qué autores que en este momento... Parece que algo así como... No me acuerdo. Me voy a acordar el nombre. Pero ya. Oye, Jorge, ¿has leído literatura? Tú has tenido una cierta búsqueda espiritual, no sé si una búsqueda, o por lo menos has tenido un transitar desde ser ateo a convertirte en creyente, entre comillas, no sé si creyente practicante o no. ¿Es una conversión que tuviste? ¿Qué pasó ahí? ¿Una conversión súbita o algo que se fue dando a poco? Yo creo que fueron las dos cosas. Fueron cosas que se fueron dando de a poco, pero también fue un periodo un poquito duro de mi vida que me tocó por X razones, y que de repente salió como muy en un segundo. En un segundo como que dije, no, pues la vida es bella. Y eso fue lo que experimenté como epifanía, digamos. Y eso, junto con cosas que había leído, en fin, me llevaron a esta como certeza, ¿no? Y que te hace infinitamente feliz. Mira. Infinitamente feliz. Pero tenéis que creerlo, verdad. No hay como... Por eso que existe mi padre, que era lingüista, y mi padre transitó al revés. Mi padre era creyente de joven, Acción Católica, después hizo la universidad, lo hizo ateo. ¿Ya? Pero a mí me pasó al revés. Y la verdad es que uno tiene que creerlo. Digamos, mi padre ocupaba, siempre decía, mira, no tengo... le dije una vez a alguien que le habló de la fe, en fin, le dijo, mire, yo soy, como era lingüista, usaba a veces la palabra precisa, soy un desgraciado.
Ya, sin gracia. Porque no tengo la gracia de la fe. Sin la gracia, claro. No tengo la gracia. Un desgraciado. Un Qué desgraciado. tremendo. Qué tremendo. Oye, escúcheme bien, dijo, yo soy un desgraciado. Carezco de la gracia de la fe. Oye, me recordó lo que estabas diciendo, que esa epifanía que tuviste, lo que le pasó a Dostoyevsky después de que estuvieron a punto de fusilarlo, lo amnistían, y dice, el hombre es feliz y no lo sabe. Sí. Si quisiera ser feliz, podría hacerlo en este mismo instante. Exactamente. Todo es bueno. Exactamente. Impresionante eso. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. O sea, Te suena, ¿no? Sí, y tú sabes que esa era una frase que decía una mística, no sé cuál, que la usa José Antonio Cast. La Sí, usó por en la eso, campaña. por eso te dije, todo va a estar bien. Y viene de una mística, no sé cuál, pero alguien me lo contó la otra vez. ¿Y algún libro en esta línea que Sí. hayas leído después de tu conversión o antes? No, de las que leí antes. ¿Ya? De las que leí antes, yo creo que y un libro que uno lee de joven, pero yo no lo leí de joven, lo leí de viejo. ¿Ah? Siddhartha. Siddhartha. Eso es sublime. Pues. Siddhartha, y Siddhartha tiene un capítulo muy bueno que es en Sansara, ¿no? Sí. Que es cuando uno está metido en el mundo y cómo la persona ahí se va como degradando. ¿ah? Claro, se opone Y- samsara al nirvana, samsara que es el momento al nirvana. ¿ah? Y después viene el tema final en que él lo narra como una especie de comunión con el universo, ¿no? Después yo leí en las biografías que Ese es el, claro, es como que el mismo autor, ¿cómo se llama? ¿Hermann Hesse? Hermann Hesse, él no estaba pasando por un buen momento ese minuto. O sea, narrar el capítulo final, que es un capítulo de quietud, ¿ah? y de comprensión con el mundo, le costó mucho escribirlo, digamos. ¿ah? Y yo tiendo a creer que ese pensamiento que uno podría decir, bueno, esto no tiene nada que ver con la religión católica, yo creo que es universal en las religiones. Al final del día es eso. Es como el sentimiento oceánico, lo han descrito algunos psicólogos, de plenitud, de totalidad. Uno lo encuentra en la poesía de Walt Whitman, de repente, Sí. en estos momentos. Sí. Y ahí son, Sí. pues lo pueden encontrar en Hesse, lo pueden encontrar en autores Y después el otro autor que no es de ficción, pero que es psicólogo, y Jonathan Haidt, tiene un libro que yo lo recomiendo siempre. No es de ficción, pero si alguien está escuchando, créanme que este libro se llama La hipótesis de la felicidad. The Happiness Hypothesis. Él es un neurocientífico y examina una serie de verdades milenarias o verdades aceptadas por los milenios del ser humano, su validez hoy respecto con el conocimiento científico. Y tiene un capítulo destinado a la religiosidad. ¿Ya? Y en la primera frase te dice, para que el lector sepa, soy judío y ateo. ¿Ya? Pero el objetivo de este capítulo es demostrar que el sentimiento de religiosidad es profundamente humano. Y Está existe. enraizado en lo humano. Está enraizado en lo humano. Y los ateos también podemos experimentarlo. Ese es el capítulo. Y se lo recomiendo pero qué enfáticamente. interesante. Porque creo que contribuye a cerrar un poco esta cosa entre los ateos y los no ateos. Ese es un libro que ese capítulo en particular lo recomiendo. Jorge, yo te quiero agradecer te hayas dado el tiempo, como dije al comienzo, en medio de tu agitadísima gente, de verdad, fuiste muy diferente con este humilde servidor de la literatura, de Hipócrita Lector. Te quiero desear mucho éxito, obviamente, por Muchas el bien de gracias, Chile Cristian. como ministro de Hacienda. Muchas gracias, Cristian. Y me gustaría preguntarte, ¿qué libros, 2 o 3 libros que te llevarías al ministerio para tener ahí en Teatinos, en la oficina, Teatinos 120? Teatinos 120. La famosa, y vas a mirar siempre el retrato del ministro Tocornal, ¿no? El ministro de Hacienda. No sé, ¿no es Rengifo? Rengifo, Sí. ese Rengifo, Manuel no hay que ver Rengifo, Tocornal. sí. Ya. ¿Qué libros te llevarías para los pocos momentos libres que vas a tener, ¿no es cierto? Yo creo que no me llevaría ninguno. ¿Ninguno? No, porque los libros tienen un hábitat. Ya. Y el hábitat no es el lugar del trabajo. El hábitat, por Ya. lo menos en mi caso, Ya. es mi biblioteca en mi casa. Ya. ¿Y qué libros a qué libros volverías te imaginas para ese momento? Yo creo que volvería a poesía. Mira, ¿te gusta Sí, la poesía? Me encanta. Ah, no hemos hablado de eso. No, Rápidamente. ¿Cuáles son tus poetas favoritos o tus poetas? He ido cambiando a lo largo de los años, pero hoy día Rilke. Rainer María Rilke, Sí. en la traducción de Otoder. En la traducción de Aunque Odoer, tú lo lees por en supuesto. alemán, tú lo lees. O sea, es que leer poesía en alemán es mucho más difícil, así que ahí la traducción de Odoer es ineludible. Ineludible. Claro. Oye, Excepto ¿por algunos qué? poemas más sencillos, que el que más me gusta. ¿Cuál? Hay uno, El otoño. Ay, precioso. ¿Y te Sí. lo sabes de memoria o no? Sí, me lo sé de memoria. Ah, pero por se regalan. Pero ¿no? tendría que recitártelo en alemán. Me lo sé de memoria Bonito. en alemán. Recítalo en alemán, No, precioso. ¿cómo? Pero es un regalo. La pues. gente no lo va a entender.
Y no puedes recitarlo en castellano, claro. Ah. O dos versos por último, a ver. Herr der Sommer, was ja groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Señor, el verano fue tan grande. Tiende ahora tu sombra sobre los relojes de sol y libera el viento sobre la llanura. Qué Así belleza, parte. qué belleza. Es que Rilke es impresionante como poeta. Sí. ¿Ah? Sí, impresionante. Es impresionante. Sí. ¿Y otro poeta? ¿Algún poeta chileno? Alguna vez fui fan de Neruda. ¿Ya? Y la poesía que más me gustó, que tú una vez también la mencionaste en una de tus columnas del Mercurio, fue Explico algunas cosas. Explicaré. Explico Preguntaréis dónde quedó la metafísica cubierta de amapolas. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? Cubiertas de amapolas. Y la metafísica La cubierta de amapolas. Y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras, llenándolas de agujeros y pájaros. Os voy a contar todo lo que me pasa. Esos versos quedan perfectos para ti mismo. Para es mí decir, mismo. claro, Estoy explicando lógico. algunas cosas. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué qué llegué acá? llegaste a ese lugar de Exactamente. asumir esta tarea tan importante de ser Exactamente. ministro de Hacienda, teniendo la posibilidad de hacer otra vida y Claro. seguir escribiendo? Bueno, qué increíble, tú sabes que, no, para hacer otra referencia, esos versos los uso, es el epígrafe del libro que estoy lanzando en estos días. No me digas. El Claro, Pedestal porque tú Vacío. también estás explicando algunas cosas. Qué poemazo ese de Neruda. Jorge, un abrazo muy grande. Igualmente, y el pues. deseo de todos los éxitos y que toda la literatura y todos los autores te acompañen. Muchas gracias. Como tus ángeles ahí. Sí. Uno tiene autores que son sus propios ángeles que lo acompañan siempre. Sí, claro. Muchas gracias por haber estado aquí en Tu Hipócrita Lector. Gracias a ti, Cristian. Que estés muy bien. Jorge Quirós, ministro de Hacienda del nuevo gobierno electo. Nosotros estamos en Tu Hipócrita Lector. Soy Cristian Vanken, un hipócrita lector como tú. Si te gustó esta conversación, puedes buscar los antiguos capítulos en la página de pauta.cl. También están en Spotify. Y todos los viernes a las 7:30 se estrena en Pauta el nuevo capítulo de Tu Hipócrita Lector. Nos encontramos en el próximo. Muchas gracias por habernos acompañado y espero que lo hayan disfrutado. Tu Hipócrita Lector, con Cristian Vanken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.